Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque ciertamente nosotros dependemos total y absolutamente de ti. Gracias porque tú tienes todo el control de cada cosa, cada situación, porque si dependiera de nosotros nos hubiéramos destruido. Señor, en esta noche estamos aquí con debilidad, con pleno conocimiento de quiénes somos y quién eres tú. Señor, nos humillamos ante tu presencia y suplicamos que el Espíritu Santo nos dé de su poder, el obre en nosotros para exponer tu palabra, para entender tu palabra, para vivir tu palabra. Te necesitamos, Señor. Guíanos, dirígenos, dale sentido, dirección, propósito a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros al principio del culto tuvimos una lectura en Efesios capítulo 6, versículos 10 hasta el 18. Esta es una porción muy conocida, se predica mucho de ella, sobre todo algunos se basan mucho en una cosa y otros en otra cosa que está tratada en esta porción. El título de este mensaje es ¿Contra quién luchas? Es una pregunta. Nosotros encontramos que al principio del versículo 10 comienza con la expresión por lo demás. Esta expresión en castellano se usa para introducir una información final, un dato al final de un discurso, de una exhortación, de un escrito, por lo demás. Aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, va a concluir lo que ha venido tratando en los versículos desde el capítulo 1 hasta el 6:9. Tanto Efesios como Colosenses son epístolas que se pueden dividir en dos. Una parte donde tiene la teoría del Evangelio, la teoría de lo que es la vida cristiana, y la segunda parte que es como la práctica de esa teoría que se nos ha enseñado en la primera división. Así es, Efesios, los capítulos 1 al 3, tienen mucha doctrina, los versículos del 4 hasta el 6, la práctica de esa enseñanza, de esa doctrina. Y comienza este versículo 10 diciendo, por lo demás, en conclusión, ya al final, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta es una epístola dirigida a cristianos. Y dice que los cristianos, una exhortación a los efesios es a que se fortalezcan en el Señor. Él les ha enseñado, les ha hablado de la teoría del Evangelio y de la práctica del Evangelio, y les dice al final que deben fortalecerse en el Señor, que deben recordar que sus fuerzas vienen del Señor, que deben tomar fuerzas de las que da el Señor. Eso solo es posible para el cristiano. El incrédulo no puede fortalecerse en el Señor porque es enemigo del Señor y porque no tiene el Espíritu Santo morando en él, que es espíritu de poder, de amor y dominio propio. Este es un llamado a los cristianos. Y hermanos, nosotros, al igual que los efesios, debemos reconocer que nuestra fortaleza, nuestra capacidad para cualquier cosa, la da el Señor. No es propia de nosotros, no es innata en nosotros. Pero la segunda parte dice, fortaleceos en el Señor, pero también fortalezcanse en el poder de su fuerza. Poder aquí es vigor, potencia. Y aquí el apóstol y fuerza, poder y fuerza aquí son prácticamente sinónimas.
lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los Efesios es: tomen fuerzas, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su poder, o en la potencia de su potencia, de quien nosotros tomamos vigor. ¿Quién es el que nos da el vigor para permanecer fieles y para enfrentar todas las luchas de la vida diaria? Es Dios. Por eso la Biblia dice: puestos los ojos en Jesús. ¿Qué pasó con Pedro cuando el Señor caminó sobre las aguas y Pedro quiso ir al Señor? Mientras se mantuvo mirando al Señor, caminó sobre las aguas. Desde que dejó de mirar al Señor, se hundió. Hermanos, nosotros debemos entender que al igual que los filipenses, hemos sido llamados a fortalecernos en el Señor. Nuestras fuerzas, nuestra capacidad, nuestro vigor está en el Señor y en su fuerza, no en nosotros. Por eso yo siempre les hago la exhortación: no se lleven de mensajes de autoayuda que aparecen en internet, que aparecen por ahí. Realmente nosotros no estamos para autoayudarnos. Eso sería una persona que tiene un problema de invalidez y que usted le diga: pero párese de ahí, dele fuerza a esa pierna. ¿Y de dónde? Nosotros no podemos, esos mensajitos de autoayuda que vienen en Avon y en todos esos productos, y Daniel Javif, que no es un predicador y no es cristiano, él dice que no lo encasillen. Él no es cristiano. Dante Hebel no es predicador, son motivadores. Las fuerzas no vienen de nosotros, las fuerzas vienen del Señor. Nuestro vigor físico y espiritual viene de Dios, única y exclusivamente. Y el apóstol Pablo le decía: por lo demás, al concluir, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aquí también les hace un llamado en el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No solo debemos fortalecernos en el Señor, fortalecernos, vigorizarnos en el poder de su fuerza, sino también el apóstol Pablo hacía un llamado a los efesios que se vistieran de toda la armadura de Dios. Y aquí cuando dice que se vistan es que se hundan en un vestido. Yo tengo en mi celular 2 fotos, porque mi nietecito Alan estaba en la casa, yo le estaba cuidando, y yo agarré un polocher mío y se lo puse. Al pobre se le veía menos de la mitad de la pierna y los bracitos. Eso es lo que es el llamado a vestirse aquí de toda la armadura de Dios. Es a hundirse, es a perderse, es estar completamente cubierto de toda la armadura de Dios, de todas las armas de Dios. No solo es que nuestra fortaleza, nuestro vigor vienen del Señor, de la fuerza del Señor, que Él por su gracia comparte con nosotros a través del Espíritu Santo, sino también que nosotros las armas que debemos usar y de las cuales debemos cubrirnos completamente, perdernos en esas armas, son de Dios. Las armas para las luchas del cristiano y de la vida diaria no son tampoco propias de nosotros, son de Dios, son de Dios. Las armas, la armadura, la vestimenta de Dios, y dice toda la armadura, no una parte. Estaba leyendo esta tarde sobre un soldado norteamericano, andaba en un tanque de guerra, subido en un tanque de guerra, y llegan al lugar de la batalla y él se lanza del tanque y comienza a hacer zigzag y se mete en una trinchera del enemigo y corre hasta que su sargento lo ve y le pregunta que dónde está el casco. Él no se había dado cuenta que lo había dejado en el tanque cuando se tiró. No andaba con toda la vestimenta de un soldado.
Y la Biblia dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Ahora, ¿para qué? Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que nos podamos sostener de pie, para que podamos permanecer, para que podamos perseverar frente a las acechanzas, las artimañas del diablo, frente a las maquinaciones del diablo. Las armas que debemos usar son las de Dios, la armadura de Dios. Fíjense esas dos exhortaciones: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, para permanecer, para no ser movido. Es como un soldado que está defendiendo un lugar. Debe tener las armas apropiadas para no caer y para no ser empujado fuera del lugar. Toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas, las maquinaciones, las artimañas del diablo. El diablo es astuto, el diablo es hábil, él no es todopoderoso, ni es omnisciente. El diablo aprende, contrario a Dios. Dios no necesita aprender, él lo sabe todo. El diablo sí aprende y tiene muchas artimañas. Fíjense que Satanás en su trabajo, él no hace lo mismo con todo el mundo ni en todo lugar. Por ejemplo, aquí en América Latina, una artimaña del diablo es torcer las escrituras. En los países asiáticos es destruir la escritura. Y en otros lugares, relajar la escritura. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un grupo LGBT que quiere tener una Biblia LGBT. O sea, fíjense que ellos lo que quieren es relajar con la escritura. El diablo tiene artimañas, usa artimañas. Hermanos, les hago la advertencia: tengan mucho cuidado con una versión de la Biblia que se llama en lenguaje actual, porque tiene un lenguaje inclusivo. El nombre de Dios en algunos lugares lo cambia porque aparece masculino. Entonces ellos lo cambian a un nombre neutro, ni masculino ni femenino, porque algunos de ellos dicen que ellos no son binarios. Bueno, pero el diablo tiene artimañas y debemos usar las armas de Dios. Hermanos, frente al diablo, las armas que usa el mundo, las armas inventadas por los seres humanos, no son eficaces. No son eficaces. Es toda la armadura, todas las armas provistas por Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tomar fuerzas de Dios? ¿Por qué tenemos que tomar vigor del que Dios da? ¿Por qué nosotros debemos vestir toda esta armadura? La armadura es algo que se usa para la guerra. ¿Por qué? Bueno, el versículo 12 da la razón. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hoy en día la gente está entretenida con la guerra de Rusia contra Ucrania. Y unos están a favor de Rusia, otros están a favor de Ucrania, y hay otros que ni siquiera saben que hay una guerra. Pero esa guerra es nada, o la que pueda haber en el Líbano, la que pueda haber en Siria, es nada comparada con la guerra en que está inmerso el cristiano y las batallas que el cristiano debe librar a diario. La guerra en que está el cristiano es una guerra a muerte, es una guerra sangrienta, encarnizada, que el enemigo no descansa porque no lo necesita. Y es una guerra en la cual el enemigo no se ve. En días pasados,
Joel y yo estábamos viendo un video, porque miren qué cosa ahora para la guerra. Ucrania tiene un canal de YouTube donde sube los videos de las batallas contra los rusos. Entonces habían unos rusos en trincheras que son como unas zanjas que ellos se mueven por ahí. Y los ucranianos no los veían, pero con un dron los veían y le iban diciendo a los soldados de abajo dónde estaban los rusos hasta que encontraron a un ruso. Pero nosotros los cristianos estamos inmersos en una guerra y nosotros no vemos al enemigo. Y resulta que el enemigo puede estar sentado aquí en este culto y nosotros no lo vemos. De hecho, no necesitan sentarse porque no tienen cuerpo. Pueden estar aquí ahora en este culto y cuando ven a ver hay uno de esos enemigos aquí. Y no me estoy refiriendo a un incrédulo. Nuestra lucha, el apóstol reconoce que estamos en una lucha. Pero esa lucha no es contra sangre y carne, es una pelea. Pero no es contra otros seres humanos. Nosotros a veces enfrentamos la lucha de los que tienen el dedo así con los que lo tienen así, porque ahora es un asunto de dedo. Hay un partido que es así, otro así, otro así, entonces nosotros depende del dedo, ya uno de momento no va a poder señalar. Entonces nos llevamos de pelear contra el que tiene un color diferente al mío. No, esto no es un problema de colores. Yo no estoy en una lucha en la cual mi enemigo es otro ser humano. Eso es un error. Y entonces que si los bautistas, que si los pentecostales, que si los católicos, y hay bauticostales también, que son la mitad de los dos. No, la lucha existe. Y hay tres enemigos en esa lucha. Uno es el mundo, el sistema, las filosofías son nuestros enemigos. Otro enemigo está en el interior nuestro, que es la naturaleza pecaminosa. Y el otro enemigo es el diablo. Por eso dice aquí que si no, por el contrario, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes que espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso primera de Pedro 5:8 dice vuestro adversario el diablo. Y ahí la palabra adversario, precisamente eso es lo que significa la palabra Satanás. Satanás significa adversario, enemigo, y diablo es calumniador, chismoso. Y ahí aparecen los dos, vuestro adversario el diablo, vuestro Satanás el diablo, o vuestro adversario, acusador, enemigo. Nuestro enemigo es el diablo y los ángeles que andan con él, los ángeles caídos, los demonios. Esos son nuestros enemigos. Ahora bien, son tres enemigos. Está el mundo. El asunto es que el diablo usa el mundo en contra nuestra. Está el otro enemigo del cristiano que vive adentro, y ese es un problema. Ese sí es problemático, el que vive adentro. Porque del mundo uno más o menos se cuida, aunque hay gente que baja la guardia. Pero del enemigo que vive dentro de nosotros, que es nuestra naturaleza pecaminosa, ese sí es un problema, porque de ese nos descuidamos, porque somos así con él. Vive adentro, es la naturaleza caída, y el diablo la usa también. El mundo y nuestra naturaleza caída son usados por el diablo y sus ángeles. Porque él no es omnipresente. Hay gente que cree que Satanás es omnipresente. Y hay gente que no dice cosas para que el diablo no lo oiga. El cristiano tiene que dejarse de eso. Esas son supersticiones, eso no es bíblico. Él no es omnisciente. Ahora que hay un demonio que oiga y vaya se lo diga, yo no le digo otra cosa.
Él no es omnisciente ni omnipresente. Es nuestro enemigo. Dice ahí que nuestra lucha, nuestra guerra es contra principados, contra gobernantes, contra potestades, que son autoridades, influencias. Hermanos, Satanás nos influencia. Nosotros no sabemos cómo él lo hace, pero él pone ideas en la mente. No sabemos cómo él hace eso, ni cómo sus demonios hacen eso. Pero en la Biblia nosotros encontramos personas que fueron influenciadas por un espíritu maligno. Yo no sé cómo ellos le pueden hablar a la mente de la persona. No lo sé. La Biblia no lo dice, pero lo hace. Son influencias. Y me viene una pregunta interesante. Nosotros encontramos en las redes sociales los llamados influencers. La mayoría de esos influencers ejercen su influencia hacia el mal. Esos influencers que aparecen son instrumentos del diablo. En TikTok, en Snapchat, en OnlyFans, que eso yo nunca ni siquiera me ha interesado instalarla. En YouTube, en Facebook. Esos influencers son instrumentos del diablo, ejercen influencia. ¿Usted sabe lo que es? Eso, y todavía hay gente que dice, no, porque no. Hay gente que deja a sus niños con una tableta, con un celular y no saben lo que están viendo, oyendo. ¿Usted sabe lo que es un reto? De que un joven agarre una correa, se la ponga en el cuello y comience a alar la correa, a apretarse el cuello a ver hasta dónde aguanta. Lo que no le dice el bandido que inventó el reto, instrumento del diablo, es que él se va a desmayar y no va a poder devolver la correa. De tal manera que un jovencito encontró a su hermanita agarrando la correa a sí mismo. Se asfixió. O ver cuánto usted aguanta con una funda en la cabeza amarrada aquí. O hacerse el dibujo de una ballena. Influencers. Son potestades, influencias. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Gobernador ahí es usado para referirse a Satanás y sus demonios, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hermanos, solo la influencia de Satanás obrando en el corazón, en la mente de muchos gobernantes, de muchos políticos, se pueden crear políticas como las que están creando en estos tiempos. Las tinieblas de este siglo. Por ahí anda la educación sexual integral. Eso le van a aplicar aquí en el país. Y está ahí todavía en carpeta. Y usted dice, pero es bueno educar sexualmente a los niños. Sí, en lo que es bueno, hay que educarlos. Hay que educarlos. Yo estoy de acuerdo con la educación sexual. Pero no decirle que existen 72 sexos. Ahí vi una que se casó con la Torre Eiffel de Francia. Y fue y abrazó la Torre Eiffel. Aquí vino uno que se casó con un árbol. Y hubo una que se casó con ella misma y no se soportó y se divorció de ella misma. Antes del año, ni ella se aguantó a sí misma. Hermanos, y en todo el mundo, usted sabe lo que es en Canadá y en algunos países, en lo que le llaman los Países Bajos, que está Noruega y países como esos, que es legal la eutanasia. ¿Sabe lo que están haciendo en Canadá? Es legal la eutanasia. Ay, el famoso doctor Kevorkian, si él hubiera sabido que la eutanasia un día iba a ser legal. En Canadá ahora mismo, si alguien se deprime, le aconsejan que se suicide. O que si alguien es diagnosticado con una enfermedad catastrófica,
le preguntan, ¿no te interesaría suicidarte? Pero ahora Canadá ha aprobado que adolescentes deprimidos puedan optar por el suicidio. ¿Usted sabe lo que? Hermano, eso es propio de los gobernadores de las tinieblas, de la oscuridad de este siglo. ¿Usted sabe lo oscuro que hay que tener un corazón para legislar, para estar sentado en una Cámara de Diputados, en una Cámara de Senadores y crear esas leyes y un presidente promulgar esas leyes? Tiene que tener un corazón oscuro, sin ningún ápice de luz. Son instrumentos del diablo. Hermano, la mayoría de los gobiernos del mundo son instrumentos del diablo. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes es un grupo como un ejército, una milicia. Son huestes de maldad, de perversidad, de depravación en los lugares celestes. Ellos no necesitan una silla, ellos se mueven en los lugares celestes, se mueven en el espacio. Nosotros no lo vemos ni sabemos cuántos son. Pero son ejércitos espirituales invisibles de perversidad, de maldad, de depravación. Hay un señor en Europa que su lucha es que la pedofilia sea legal. Y hay en España una tal Irene Montero. Ella se opone, ella está en contra de la violación de niños, y hasta ahí es bueno. O sea, ella dice que los niños no deben ser violados. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero ella le agrega, los niños tienen derecho a decidir con quién quieren tener relaciones sexuales. Y que si un niño dice, un varoncito dice que él se siente mujer, hay que pagarle una operación de sexo, de cambio de sexo. Pero imagínese usted, yo recuerdo para Reyes, cuando a mí me regalaban una pistola de Mito, que yo me la ponía en la cintura, yo me creí un vaquero. Entonces a mí debieron buscarme un caballo. Y niñas que se sienten Barbie, pues vamos a teñirla de rubio y toda la ropa que se ponga sea rosada. Los niños se sienten de todo y a veces son influenciados por los padres. No. Si el niño dijo, si la niña dijo que ella es un varón atrapada en el cuerpo de una niña, se le puede hacer el cambio de sexo. Y que los niños pueden hacerse abortos sin decírselo a los padres. Por eso España se está convirtiendo en una porquería. Apoyan toda esa vagabundería. Y resulta que Miss Universo de los Países Bajos es un transexual. Entonces las mujeres están luchando contra el patriarcado y el patriarcado le está cogiendo todos los concursos. Y en voleibol le dan unos killings a esas mujeres que las siembran en el suelo. Huestes espirituales de maldad, de depravación. Son unos depravados porque están influenciados por demonios, por el mismo Satanás. Contra esos es nuestra lucha. Mi lucha no es contra Irene Montero. Irene Montero es una muchacha que es instrumento del diablo. Es contra el diablo que la usa. Nosotros al ser humano lo que tenemos es que orar por ellos y predicarles el evangelio. Pero la guerra de nosotros es contra huestes espirituales de maldad
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es contra ellos. Y les voy a hacer una advertencia. Si usted deja a Satanás y a los demonios tranquilos, ellos no le van a pagar con la misma moneda. Nunca dejan al evangélico tranquilo. Nunca. Por eso yo le decía en días pasados a un hermano en Cristo, le digo, tú tienes que mantenerte vigilante y tienes que mantenerte vigilante con tu familia, porque en su familia practicaban la brujería y se supone que a quien le iban a pasar los seres era él y él se convirtió. Yo le dije, los demonios nunca te van a dejar tranquilo ni a tu familia. Nunca. De hecho, aunque él no fuera el próximo, el heredero de los demonios, como quiera, a ningún evangélico, Satanás y los demonios lo dejan tranquilo. Por eso es que nosotros dependemos de Dios, fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. Por eso es que debemos vestir toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas y maquinaciones y artimañas del diablo, porque es contra él, hermanos. Hace un tiempo, el diablo tiene una guerra abierta contra mí y contra mi familia. Nosotros no tenemos tranquilidad ahí donde vivimos. Cuando no es al lado, es abajo o por otro lado, pero no tenemos tranquilidad. Hasta que yo le dije a Blanca, es un problema del diablo. Es una cuestión demoníaca que hay ahí. Yo no sé qué brujería hará esa gente antes de venir a trabajar ahí. Y hay un problema. Hay un problema. Y es espiritual. Es espiritual. ¿Qué dice el versículo 13? En vista de esta lucha y contra quienes es la lucha. Dice el versículo 13, por tanto, debido a eso, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Debemos tomar toda la armadura de Dios para poder resistir, para poner un pie detrás del otro y no dejar que el diablo nos mueva de nuestra posición espiritual. Mantenernos firmes, resistir, contradecir al diablo. Y hermanos, quiero hacerle una advertencia en este sentido. Hay iglesias que toman este tema y lo trastornan, se salen de la Biblia. Fíjese que yo le estoy a usted explicando versículos bíblicos. Porque hay gente que todo lo que habla es este tema y en todo ve al diablo. Si ahora mismo yo voy bajando y por no mirar me voy de boca, ese diablo sí es sucio. Mira cómo lo tumbó después del mensaje. No todo es el diablo. Usted, el ser humano, usted y yo y cada ser humano tiene una responsabilidad por sus hechos. Porque hay gente que anda viendo a Satanás donde quiere y habla más de Satanás que de Dios. Del que hay que hablar más es de Cristo. Esto está aquí en la Biblia y anunciamos todo el consejo de Dios, pero el centro es Cristo. Porque a veces se le da al diablo un protagonismo que él no tiene. Él contra los cristianos no tiene ninguna autoridad. Y él no puede hacer nada sin pedir permiso, aunque usted no lo crea. Y Dios en su soberanía lo deja o para probarnos a sus hijos o para castigar a los incrédulos. Porque al cristiano Dios no lo castiga. Ya el castigo lo recibió Cristo. Él nos disciplina para corregirnos. Al que sí castiga es al impío. Que se parecen a veces, se parecen, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Debemos tomar toda la armadura, lo repite lo que dice en el versículo 11, para que podamos resistir, mantenernos firmes en el día malo
Y la palabra, la expresión día malo, es tiempo de degeneración de las virtudes. Mire qué cosa. Tiempo en el cual las virtudes y los buenos valores son degenerados. Eso es lo que significa la expresión día malo, calamitoso, enfermo. Hermano, siempre la humanidad ha tenido día malo. Lo único que en cada época la maldad es más descarada, la expresión de la maldad es diferente a otras épocas. Satanás va como sacando cosas de una fundita, como una artimaña nueva. Pero hermanos, ciertamente estamos en una época de degeneración de la virtud. Hoy, al que habla de fidelidad en el matrimonio, eso es el patriarcado. Ese es el hombre opresor. Sí, pero Dios le dice al hombre que sea fiel también. Y déjeme decirle que la fidelidad no es una característica propia del ser humano. La fidelidad es un invento de Dios. El ser humano, si lo sueltan, no es fiel, ni hembra ni varón. Actuaríamos como los animales. El día malo, podamos resistir. Hoy en día, el tener hijos es mal visto. Claro. Nosotros creemos en el matrimonio, porque Dios ordena que es el matrimonio. Pero los hijos no son una maldición. Es una bendición tener hijos. Para mí, mis hijos son un regalo de Dios. Y mis nietos, para mí, son una bendición. Y cuando están en mi casa me cansan, sudo, tengo que agacharme no se sabe cuántas veces, decir deje eso. Y cuando se van, ay, hacen falta, hermano. Ahora se van, si como siempre le digo, llegó una hora, se van para su casa, que lo críen su papá. Yo lo cuido, pero su papá y su mamá que se lo lleven para su casa después. Sí, porque los hijos se los dio Dios a los padres. Pero me entretienen. Ya le dije a la mamá de mi nieto que vive en San Pedro que me lo mande el jueves, para yo no coger esas guaguas. Que me lo mande el jueves para que pase el domingo aquí, ese fin de semana, y el domingo conmigo. Tener mis 4 nietos. Eso sí, que a Blanca le falta un florero en la sala, la pata de un cuadro. Pero hermano, hay gente que dice que eso es una maldición. Los valores se han volteado. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le dicen malo. Este es el día malo. Estamos en días malos, hermanos. Ahora hay lugares que le permiten a los gays adoptar y a las lesbianas adoptan. Y cuando se divorcian, ahora antes si se iba con el papá o la mamá, ahora es con cuál de los dos papás es que se va. O si se va con la mamá o con la mamá. Todos los modelos de Dios, el mundo, el diablo, los está cambiando. Eso sale de la misma mente de Satanás. Y es quien influencia al ser humano para esas cosas. Pero dice que un día eso va a acabar. ¿Y cómo debemos ser encontrados nosotros? Firmes. Firmes. Dice el 14, estad pues firmes. Y mire ahora la armadura. Y no voy a abundar mucho, el tema es muy amplio. Y si me llevo de eso, no salimos de aquí esta noche. Pero dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza
de justicia. ¿Qué tiene esta armadura? Para poder estar firmes, sin movernos, ceñirnos, amarrar nuestros lomos con la verdad. Y aquí la expresión ceñirse es ponerse una faja. Los soldados romanos, y esta armadura que menciona Pablo aquí es mayormente romana, el estilo romano, porque los judíos no acostumbraban a usar una armadura así. Los romanos usaban una faja de cuero para protegerse el abdomen, en dominicano la barriga, por si lo iban a clavar, chocara, un cuero grueso, bien curtido. Porque imagínese usted en la batalla, una espada, salían las entrañas, se acabó guerra. Entonces aquí dice que nosotros debemos protegernos, ponernos la faja de la verdad. Hermanos, una táctica por excelencia que le gusta al diablo es mentir. La Biblia dice que él es mentiroso y padre. El creador de la mentira es Satanás. Él es mentiroso. A él le encanta mentirnos. Dice que debemos protegernos, ponernos una faja de la verdad para que la mentira del diablo no nos haga mella, no nos dañe. Tú dices que tú eres cristiano, pero tú no eres nada. ¿Y tú crees que es verdad que tú eres salvo? Hasta que tú no te mueras, tú no vas a ver. Mira, di que evangélico, di que evangélica. ¿Y tú crees que las evangélicas hacen eso? No, pero al diablo le encanta mentirnos y que creamos sus mentiras. Debemos amarrarnos, apretarnos bien con la verdad. Ahora, ¿con cuál verdad? La palabra de Dios. Con los estatutos, las leyes, decretos, mandamientos de Dios. Y dice que debemos vestirnos con la coraza de justicia. No solo es que debemos tener la verdad, amarrarnos la verdad para que el diablo no nos engañe con sus mentiras, sino que nosotros debemos ponernos una coraza, como un caparazón de justicia. Y la palabra justicia aquí significa rectitud, rectitud. Debemos ponernos una coraza, un caparazón de santidad, vivir en santidad y amarrarnos con la verdad. Hoy, dentro del mundo no cristiano, yo no le voy a llamar cristiano, sino dentro del mundo de la cristiandad, de todas las iglesias que dicen que creen en Cristo, están divididas en tres: liberales, legalistas y los que andan en rectitud, en santidad. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que anda en santidad, en rectitud y un legalista? Que el legalista quiere hacer cosas buenas para que Dios le bendiga. Quiere ganarse el favor de Dios haciendo cosas. El santo hace cosas porque ya Dios le bendijo. No tiene que ganar el favor de Dios. Él las hace simplemente porque a Dios le agrada, no para que Dios se los recompense. Pero están los liberales, que son los que se llaman evangélicos, pero lamentablemente no quieren andar en rectitud. Entonces, cuando alguien corrige el pecado, cuando alguien condena el pecado en la vida de una persona, dice, eso aleja a la gente de la iglesia. Bueno, en una ocasión el Señor reprendió a un grupo y se fueron. Y le dijo a los discípulos, ¿se quieren ir también ustedes? Esto no es asunto de número. La persona que todo el tiempo vive pendiente de números en la iglesia es capaz de predicar lo que sea para que la gente llene el templo.
Aquí dice que hay que ponerse la coraza de justicia, de rectitud, de santidad en la lucha espiritual en que estamos. ¿Por qué? Una persona que no ande en santidad, que no viva en rectitud, con la coraza de justicia, va a buscar el poder, la fortaleza, el vigor de Dios, se va a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Se va a poner la armadura de Dios? No, porque está en pecado y no le interesa, no tiene poder, está a merced de cualquier cosa. La coraza de justicia. ¿Qué dice el 15? Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Cuál debe ser el calzado del cristiano? El evangelio. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ese debe ser el calzado del cristiano. Apresto es un método que se usa para darle fortaleza a las telas. Cuando se hace una tela, se somete a un proceso para darle consistencia a la tela, para darle fortaleza a la tela. Pero también esto del apresto del evangelio, los soldados romanos utilizaban unas sandalias que se la apretaban bien en las piernas, se cubrían los tobillos, los talones, todo eso, pero abajo la suela era gruesa y ellos le ponían clavos abajo a la sandalia para dos cosas. Esos clavos, cuando empujaban, el soldado romano pisaba, y a menos que se le fueran la fuerza en los brazos, en las rodillas, no había quien lo moviera de ahí, porque él estaba clavado en el suelo. Pero también esas sandalias que usaban los romanos permitían que caminaran más rápidamente, porque tenían más agarre en el suelo. El cristiano, si quiere permanecer firme, su calzado debe ser el evangelio. Pero ya nosotros somos cristianos, sí, pero el cristiano también tiene que predicarse el evangelio. No para salvación, para firmeza. Cuando el diablo viene con sus artimañas, con su mentira, y nosotros nos ceñimos con la verdad y estamos calzados con el evangelio, él puede venir con todas las ideas que quiera, sus demonios pueden venir con todas las ideas que quieran, pero nosotros con base bíblica, con el evangelio le decimos, yo he creído en Cristo, Cristo cargó con todos mis pecados en la cruz del Calvario, por lo tanto el sacrificio que Cristo hizo en la cruz me ha beneficiado a mí, ya yo estoy libre de condenación, yo soy salvo, yo tengo vida eterna, yo soy un hijo de Dios. Y como si eso fuera poco, un día yo voy a reinar con Cristo. Eso es predicarse el evangelio. Tenemos que estar firmes. Así como esos clavos en la sandalia de los soldados romanos, nosotros también debemos estar clavados con el evangelio. Que nadie nos mueva del evangelio. Hay gente que siempre tiene un titubeo, un miedo. El verdadero cristiano debe estar firme en el evangelio, saber qué ha creído y en quién ha creído. Predíquese el evangelio, hermano. Que hay muchos evangélicos que se le ha olvidado por qué son evangélicos. ¿Qué significa evangélico? Es alguien que cree el evangelio, que sigue el evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Estar firmes, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y dice, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí dice que nosotros debemos tomar el escudo de la fe, de nuestra confianza en el Señor, de nuestra constancia en la profesión que hemos hecho. Debemos tomar ese escudo de la fe, creer en la fidelidad de Dios, que Él es fiel, que el diablo nunca nos haga olvidar
que Dios es fiel, digno de confianza, y nosotros nos mantengamos constante en la profesión que hemos hecho. Conocemos a Dios por su palabra, conocemos el carácter de Dios por su palabra, y por eso seguimos confiando en Él. El escudo de la fe. Y este escudo, hermanos, a que se refiere aquí es un escudo grande. Los romanos usaban un escudo grande y uno pequeño. El grande les cubría desde un poco más abajo de la rodilla hasta casi taparle los ojos. Ellos se cubrían prácticamente el cuerpo entero con ese escudo. Tenían otro más pequeño, pero ese era para golpear. Se cubrían y golpeaban. Entonces, cuando el diablo viene con los dardos de fuego, con sus proyectiles de fuego, cuando el maligno, ese perverso, ese malvado, nos lanza sus dardos, sus tentaciones, sus provocaciones, sus mentiras, nosotros debemos echar mano de la fe en Dios, de nuestra fidelidad, nuestra firmeza en el Señor, saber en quién y qué hemos creído. Protegernos, hermanos, usar el escudo. El diablo lanza a veces unos dardos. Y les voy a hacer otra advertencia también, hermanos. El diablo usa muy a menudo gente cercana a nosotros. Nosotros de los desconocidos tendemos a cuidarnos, pero a veces esos proyectiles, esas flechas encendidas que lanza Satanás, lo hace a través de gente que conocemos, familiares, amigos y gente que se sienta con nosotros en los cultos. Él usó a Pedro cuando el Señor estaba hablando, le dijo: ay, mira tal cosa, que no te acontezca eso, mira. Fue a Pedro que el Señor le habló y le dijo: apártate de mí, Satanás. En ese momento, un discípulo del Señor, que después fue usado grandemente por el Señor, pero el diablo le puso una idea y él lo dijo. Esos proyectiles a veces vienen a través de gente desconocida, conocida, porque con la gente conocida nosotros bajamos la guardia. Satanás puede usar al esposo, a la esposa, hijos, al padre, con sus dardos de fuego. El escudo de la fe, de la constancia, de la firmeza en Dios. ¿Qué dice el 17? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yelmo, un casco. Algunos usaban unos cascos que no se le veían ni los ojos. Y usaban unos cascos que tenían, cuando lo miraban de frente, tenían como figuras diabólicas talladas en el casco. Un miedo tremendo. Dice aquí que el cristiano, para permanecer firme en esta lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, debe ponerse el casco de la salvación y usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, cuando el diablo venga con sus dardos, nosotros debemos entender que tenemos seguridad en Cristo. En Cristo estamos seguros. Somos salvos, hermanos. Hay mucha gente que nos critica porque nosotros somos los salvos, siempre salvos. La Biblia dice que el que cree en Cristo ya no tiene condenación, tiene vida eterna. Hermanos, echemos mano de la seguridad de la salvación. Vamos a protegernos con la seguridad de salvación. Y vamos a usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a usar la Biblia, no filosofías humanas. Hermano, ¿con qué enfrentó el Señor Jesucristo cada tentación del diablo? Con la palabra de Dios. Escrito está.
Pero el Señor, si hubiera sido uno de nosotros, el Señor hubiera usado una expresión de un filósofo griego o de un filósofo romano. A Satanás no le importan los filósofos griegos, ni romanos, ni nada de eso. El poder está en la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Y esta espada que se refiere aquí no era la espada grande que usaban los romanos, era una más pequeña para la lucha de cerca. La usaban en el lado izquierdo. Ellos usaban el escudo aquí y con la mano derecha alaban, pero la usaban en el lado izquierdo. Se protegían y clavaban. La espada del Espíritu, eso es un arma provista por Dios, parte de la armadura. Debemos proteger nuestra mente. El campo por excelencia del diablo es nuestra mente. Debemos usar el yelmo de la salvación. El terreno en que trabaja Satanás es nuestra mente, para producir temor, producir ansiedad, depresión. Todo es Satanás y sus demonios trabajando en la mente. Vamos a usar el yelmo de la salvación, seguridad, firmeza. Él quiere meternos temor. Nosotros estamos ya libres hasta del temor a la muerte. Dice que el enemigo final que será vencido es la muerte. Hermano, todos vamos a morir. Claro, en el interín queremos tener una buena calidad de vida, pero sin miedo, sin miedo. Al diablo le encanta meternos miedo. Dice cómo debemos nosotros usar todas esas armas. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, no en la carne, como gente que cree que está jugando un san con Dios o que Dios le debe algo. No, es en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, nosotros debemos vestir toda la armadura porque nuestros enemigos son espirituales. No es otro ser humano nuestro enemigo. Nosotros nos enfocamos en eso porque es al que vemos. Pero toda esta armadura nosotros debemos vestirnos, usar todas las armas espirituales, pero en oración, orando en todo tiempo, en súplica, en ruego, con persistencia, con constancia. Hoy en día ya a la gente del culto de oración no le gusta. Y orar en su casa, como hace un pastor que se llama Ezequiel Salazar. No sé si la mayoría de los cristianos están orando, pero dice aquí que todo eso debe hacerse orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Hermanos, tú estás en una guerra. Todos los días hay batallas, todos los días. Tenemos que orar por nosotros y, como dice Pablo más adelante, y por mí y por otros hermanos. Por nosotros, tú debes orar por ti y por otros. El culto de oración debería llenarse. Y a veces son las 7 y hay 4 hermanos. 4 hermanos. Hermano, el que no ora es un candidato a la derrota. No tiene poder, no tiene autoridad. Hay que orar, hermanos. Hay que orar. Y no es una cuestión huyendo. ¿De qué me cogió lo tarde? Ay, Señor, tú sabes que yo siempre oro más, pero en el día de hoy. Hay gente que sale sin poder a la calle. No sin poder salir, sino que no tiene poder. Hermanos, tenemos que orar. Y les voy a dejar 2 porciones, hermanos, además de esta que hemos visto así a vuelo de pájaro esta noche. Les voy a dejar 2 versículos. Primera de Juan 3:8. La parte B
de ese versículo dice algo interesante. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Usted ve, hermano, en quién hemos creído. No nos movamos de ahí. El que puede deshacer las obras del diablo es Cristo. Yo no creo que haya cristianos que le pongan de que azabache en la muñeca a un hijo y de que un aretico con una tela roja. El único que puede deshacer las obras del diablo es Cristo. Usted puede hacer todo lo que usted quiera de que con un jigüero y una cuestión y llevarlo a la cruz mayor en el cementerio. Eso no tiene poder. Es Cristo el que deshace las obras del diablo. Por eso es que debemos vestirnos con su fuerza, con su poder. Es dependiendo de Él que vamos a pelear. Él es que deshace las obras del diablo. Es Él, nadie más. El protagonista en esta historia es Cristo. Colosenses 2:15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Hablando de Cristo dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz Cristo triunfó contra las huestes espirituales de maldad, triunfó contra los gobernadores de las tinieblas, triunfó contra las potestades, contra los principados. En la cruz, hermanos, el diablo y sus ángeles, el diablo y sus demonios son enemigos derrotados que están vivos y Dios en su soberanía los ha dejado hasta el tiempo en que se ejecute la sentencia contra ellos. El diablo y sus ángeles dice que van a ser echados en un lago que arde con fuego y azufre. Cristo ganó eso en la cruz del Calvario. Cuando el diablo creía que lo estaba destruyendo, ahí era que el Señor le estaba pisando la cabeza, como la profecía de Génesis. Y esto que los exhibió públicamente, los romanos tenían por costumbre que cuando ganaban una guerra, traían a todos, a los soldados que habían atrapado vivos, a los sobrevivientes enemigos, los traían amarrados con cadenas. Y hacían una procesión en todo el pueblo, exhibiéndole a todo el pueblo esos enemigos que habían sido derrotados, amarrados. Los hacían caminar el pueblo entero, los exhibían. Bueno, pues Cristo en la cruz exhibió, puso en evidencia a Satanás y a sus ángeles como enemigos derrotados. Confía en eso, hermano. La victoria no es de Satanás. A Satanás no le tenga miedo, tampoco juegue con él, que él no es muchacho. Y tiene los juegos pesados. Hay gente que se pone atada y que pisando a Satanás. No, no es así que se pisa a Satanás. Él no se ve. No se ponga de que a pisarle la cabeza a Satanás. Es usando la armadura provista por Dios y dependiendo de la fuerza, el vigor, el poder de Dios. Y sabiendo que quien destruye las obras del diablo es Cristo y que es un enemigo que está ya derrotado hasta que se ejecute su sentencia. Hermanos, ¿contra quién tú luchas? ¿Contra quién tú estás luchando? ¿Contra otra persona? Tus enemigos no son otros seres humanos, aunque tú creas que sí, porque son los que tú ves. Por algunas situaciones que les decía ahorita, que se estaban dando alrededor allá de la familia, yo le dije a Satanás, ok, dije yo en mi corazón, ok, tú estás haciendo eso. Dije, no te apures. Agarré el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis sabe quién tiene la victoria.
Cristo. Mira, ¿tú quieres que yo me distraiga con esta cuestión de estos albañiles y que el balcón estaba lleno de escombros y todos los muebles y la nariz mía y no se me quitaba una tos? Dije, atrás de eso está el diablo. Le dije, Apocalipsis dice que el que gana es el Señor. En la Biblia el que gana es el Señor. El triunfo es del Señor, no es de Satanás. Vamos a orar. Señor, cada uno de nosotros, cada uno de los cristianos que está aquí esta noche, puede dar testimonio de en cuántas ocasiones ha sido tentado, ha sido provocado, ha sufrido opresión del diablo o de sus demonios. Pero también cada cristiano puede dar testimonio de las victorias. Señor, ayúdanos a depender del poder de tu fuerza, fortalecernos en el Señor, fortalecernos en ti. Dependemos de ti, Señor, para ganar cada batalla en esta guerra. Señor, ayúdanos a vestirnos con toda la armadura que tú has provisto y no nos dejemos engañar de Satanás. Tuya es la victoria. Oh Señor, en esta guerra tú eres el victorioso. Ya Satanás ha sido derrotado, simplemente está molestando, quiere arrastrar a otros para el lago de fuego, pero él sabe que ya su sentencia solo falta ser ejecutada. Oh Señor, ayúdanos a vivir vidas de victoria, a reconocer quiénes son nuestros verdaderos enemigos. Pero Señor, que también cada uno de nosotros cada día se dedique a fortalecer su hombre interior, a fortalecer esa nueva creación que tú has puesto en nosotros. Qué bueno, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en la verdad, firmes en tu palabra y ser hombres y mujeres de oración, a ganar cada batalla de rodillas, oh Señor, en tu presencia. Dependemos de ti, Señor. La honra y la gloria es para ti. Satanás simplemente es un ladrón de honra, es un ladrón de gloria. Danos victoria cada día. En el nombre de Jesús lo ruego. Amén. Dios les bendiga.